Dos cositas, por favor, recuerden, mis hermanos, poner ahí en silencio el celu, por favor, para no interrumpir al tiempo de la palabra. Y también aprovechamos de saludar a nuestros amigos que nos ven. Todos los miércoles sale grabado o sale publicado el mensaje que grabamos cada domingo aquí en nuestra casa. Todos los domingos, todos los miércoles a la mañana sale el mensaje y ahí lo pueden ver, repasar y poder compartir. Así que vamos a comenzar. Y quiero comenzar con un pequeño cuento. Un pequeño cuento que quiero que me acompañen y me presten atención. Tengo mucho para compartirles. Vamos a trabajar mucho con la Biblia y le pido atención los próximos 35 minutos. No se pierdan nada de lo que vamos a hablar. Muy bien, comienzo con el cuento. Un joven aprendiz de un alfarero observaba cómo su maestro moldeaba una pieza de barro en el torno. Con movimientos firmes y pacientes el alfarero apretaba, presionaba y daba forma al barro, mientras el aprendiz se inquietaba al ver que parecía estar destruyendo lo que había empezado a formar. Le preguntó: maestro, ¿por qué sigue aplastando la pieza? Ya parecía algo bonito, dijo el joven. El alfarero, sin dejar de trabajar, respondió: el barro no está listo aún. Si lo dejo así, no soportará el fuego del horno ni el uso para el que fue creado. Cada presión y cada giro lo fortalecen para que cuando llegue el momento pueda ser útil y duradero. Días después, el aprendiz entendió lo que el maestro decía al ver la pieza final. Un hermoso jarrón, fuerte y perfectamente acabado, se terminó. ¿Cuántos tienen promesas de parte de Dios, sueños de parte de Dios o palabras que Dios les ha dado y todavía no se han cumplido? A ver, ¿cuántos tienen algo de esto en su corazón? Muy bien. ¿Cuántos quieren que eso se cumpla? Muy bien. Saben que cuando estaba preparando el mensaje, escuché o he escuchado y he preparado yo inclusive varios mensajes acerca de esto, de las promesas de Dios, de los propósitos de Dios, de los sueños que muchas veces Dios tiene para nuestras vidas. Y he escuchado a su vez también otros predicadores que hablan de eso, y está muy bien, porque es una realidad. Dios tiene propósitos, Dios tiene sueños, Dios tiene palabras, Dios tiene promesas para sus hijos. Pero ¿saben qué es algo interesante? Es que nunca escuché la necesidad de estar preparado para recibir ese sueño, esa promesa o esa palabra de parte de Dios. Y hoy quiero hablarles justamente de esta verdad espiritual, que es una verdad, mi hermano, que hay ciertas cosas en el reino y en la palabra de Dios que nosotros lo tenemos que grabar como si fuera un tatuaje. Y esta es una de esas palabras que uno se tiene que grabar. Por eso les pido atención y que lo tengan presente, porque es una verdad que toda la vida nos va a acompañar en el camino del Señor. Jesús dijo en una de sus tantas enseñanzas a sus discípulos en esos 3 años y medio que estuvo ministrándolos, dijo: un odre viejo no aguanta el vino nuevo. ¿Cuántos conocen esta palabra? Jesús dijo esa frase, que esa enseñanza nos habla de varias cosas, pero una de esas cosas es justamente lo que les acabo de decir. Que hay algo que tiene que estar preparado para poder recibir algo nuevo de parte de Dios. Y hoy, a través de 3 historias que todos hemos escuchado, seguramente si pertenecen a esta casa, porque ya he hablado, hemos visto series acerca de estas personas que vamos a hablar hoy, pero nos vamos a enfocar en algunos detalles de su vida que nos van a permitir entender esta poderosa verdad bíblica y descubrir cómo aplicarla a nuestras vidas. Vamos a reflexionar juntos justamente en esta verdad para poder estar preparado para aquello que esperamos recibir de parte de Dios. Todos levantaron la mano acá, dijeron: quiero recibirlo. Ok, esta palabra es para que estés preparado para poder recibirlo, porque si no estás preparado para poder recibirlo, no lo vas a recibir.
Así que presten especial atención a esto. Vamos a comenzar con la primera de las historias. Este es un mensaje diferente, así que no es tan parecido a como suelo predicar, pero préstenme atención que me van a poder entender. Lo traté de hacer lo más claro posible, pero hay mucho material. Vamos a comenzar con el primero de los ejemplos, la vida de José. José, identificado con un sueño. Y vamos al libro de Génesis, capítulo 37. Génesis capítulo 37. Marquen el capítulo 37 y el 41, que acá vamos a centrarnos unos minutos en la vida de José para ver algo muy especial. Génesis capítulo 37, verso 2. ¿Estamos acá? ¿Están acá conmigo? Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Dice, este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Verso 5. Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano y de repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron, ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Dejemos en pausa un momento hasta aquí. Este sueño José lo recibe cuando tenía 17 años, como acabamos de leer recién. Y ese mismo sueño no era un sueño común y corriente, o no era un sueño convencional. Era un sueño que tenía o que contenía el propósito de Dios para la vida de José. Y ese propósito de Dios para su vida era un propósito de grandeza. Tal es así que justamente como mostraba ese sueño, el sueño consistía en que iba a convertirse en una persona de autoridad, donde mucha gente, incluyendo su familia, se inclinaría ante él por la grandeza que tenía, por la autoridad que tendría. Si recuerdan la historia de José, que la vimos el año pasado, deben estar por ahí guardados en YouTube los capítulos de la serie de José, pero si recuerdan, luego de este sueño, al momento siguiente, José es vendido por sus hermanos como esclavo a egipcios, a mercaderes que lo terminan llevando a Egipto, y en Egipto empieza a trabajar como un esclavo dentro del palacio del faraón. ¿Cuántos se acuerdan de la historia? No vamos a repasar toda la historia porque sería muy largo. El punto es que en ese lugar José es engañado o de alguna manera culpado por la esposa de Potifar porque quería tener relaciones con él. Luego es metido en la cárcel injustamente. Luego es traicionado por sus propios compañeros de celda que le habían prometido que le iban a hablar al rey o al faraón de parte suya e iban a abogar por él. Y de esa manera estuvo José durante largo tiempo. Injustamente inculpado, injustamente condenado, injustamente agraviado, sin haber cometido ningún pecado. Hasta que luego de un tiempo pasó lo siguiente. Vamos al capítulo 41. Verso 45. Luego el faraón le puso un nombre nuevo a José, un nombre egipcio, Sabnat Panea. También le dio una esposa que se llamaba Asenet y era la hija de Potifera, el sacerdote de On. Entonces José se hizo cargo de toda la tierra de Egipto. Tenía 30 años cuando comenzó a servir en el palacio del faraón, rey de Egipto. Después, cuando José salió de la presencia del faraón, inspeccionó toda la tierra de Egipto. Acá estamos viendo bien acelerado el principio de la historia de José y el final. Acá estamos viendo cómo se cumple en José el sueño que Dios le había dado hacía 13 años. El sueño que Dios le dio a José a los 17 se cumplió luego de estar preso, esclavizado, ninguneado, castigado, encarcelado durante 13 años. Recién en ese momento se cumplió el sueño que Dios le dio. La pregunta es, ¿y por qué tardó 13 años?
¿Por qué el Señor tardó 13 años en cumplir el sueño en la vida de José? Es interesante que el rey David responde esto. Salmo 105, no hace falta que lo busquen, si no yo se los leo. Salmo 105, verso 19. Escuchen lo que dice el salmista en uno de sus escritos. Dice: hasta que se cumplió el momento de realizar sus sueños, el Señor puso a prueba ¿qué? El carácter de José. En otras palabras, el sueño de Dios se cumplió en la vida de José cuando él estuvo preparado para poder recibir ese sueño. Y ese tiempo de preparación fueron 13 años. ¿Pueden verlo esto? ¿Se ve? ¿Se entiende? ¿Me doy a entender hasta acá? Muy bien. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que no hay cumplimiento de parte de Dios de los sueños que Él nos da si no estamos preparados para poder recibir ese sueño. Hace falta una preparación en el carácter. Esta clave, mis hermanos, es realmente importante en el reino de Dios. Y ahora vamos a ver cómo se repite. Porque hay podríamos decir, una premisa en la hermenéutica, que es la forma de interpretar la escritura, la palabra, y que es que cuando un principio se repite en la Biblia, es porque lo tenemos que entender y lo tenemos que apropiar. Lo tenemos que creer, lo tenemos que aceptar como válido. Hay cosas que tal vez en la Biblia se nombran una vez o dos veces o lo que sea, pero hay principios que se repiten y son de alguna manera puestos por Dios para que nosotros los incorporemos a nuestras propias vidas. Y ahora lo vamos a ver en la segunda historia. Vamos al segundo ejemplo. Vamos al ejemplo de David. Acá estamos hablando de un ungimiento, no de un sueño, sino un ungimiento. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 12 y 13. Mi amigo David. Dice la palabra del Señor: entonces Isaí mandó a buscarlo, y el joven era trigueño y apuesto y hermoso de ojos. Y el Señor dijo: este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día, y luego regresó Samuel a Ramá. David, como José, ambos eran jóvenes. Se estima que David tenía entre 15 y 17 años, adolescente como era José, cuando recibe el ungimiento por parte de Samuel. ¿Para qué? Para nada más y nada menos que convertirse en el próximo rey de Israel. Ahora, miren qué interesante. A partir de ese momento, en el capítulo 17, David va a pelear contra Goliat. Lo vimos hace poquito en un mensaje. ¿Cuántos se acuerdan de este pasaje? Y si uno sigue leyendo las historias, eso fue lo único lindo que le pasó a David después de ser ungido. Porque a partir de ese momento el rey Saúl empezó a tener tal celo de lo que Dios estaba haciendo en la vida de David, que empezó a perseguirlo para matarlo. Esto le costó a David perder su casa, le costó perder su familia, le costó perder su tierra porque se tuvo que emigrar a otro lugar. Terminó viviendo con los mismos filisteos, o sea, contra el ejército que él peleaba. Tuvo que terminar viviendo porque no tenía lugar donde estar, porque lo querían matar. Tal es así que estuvo errante sin tener lugar donde parar durante mucho tiempo. Aún se tuvo que juntar con la peor tipo de gente: los ladrones, los acusados, los endeudados. Esos eran aquellos que se estaban juntando con David durante todo ese tiempo. Hasta que luego de unos años pasó lo siguiente. Segunda de Samuel, capítulo 5, verso 4. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 42 años. Y reinó, 40 años. Había reinado sobre Judá desde Hebrón 7 años y 6 meses. Y desde Jerusalén reinó sobre todo Israel y Judá por 33
años. Acá vemos algo parecido a lo que le ocurrió a José. Vemos que David, desde que fue ungido hasta que llegó al trono de Israel, fueron entre 15, si tenía 15 años, y 13, si tenía 17 años cuando recibió la unción. Al igual que José, David necesitó estar preparado para convertirse en el futuro rey de Israel. 15 años de preparación. ¿Por qué? Justamente por eso. Porque necesitaba ser preparado al igual que José. ¿Ven cómo se repite el proceso? ¿Ven? ¿Lo ven conmigo acá? Bien. Vayamos al último ejemplo. Vamos al profeta Abraham. Vamos a ver una promesa. Génesis capítulo 12, verso 1 al 4. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Aram. Antes de continuar, vamos a hacer un pequeño paréntesis. En el primer caso, Dios le habló a través de un sueño a José. En el segundo caso, a David, Dios le habló a través de un ungimiento. Y en el tercer caso acá, Dios le estaba hablando a través de un llamado y una promesa a Abraham. Si se fijan, las tres maneras de hablar de Dios fueron diferentes, pero todas tenían el mismo objetivo, que era comunicar el propósito que Dios tenía para la vida de estas personas. En el caso de José, un gobernador del imperio egipcio. En el caso de David, el mejor rey que tuvo el pueblo de Israel. Y en el caso de Abraham, se iba a convertir en el padre de multitudes. Y esto es interesante, mis hermanos, porque nos deja un pequeño principio, pero importante también. Y es que Dios puede hablar de distintas maneras para poder cumplir su voluntad sobre nuestras vidas. Dios habla como quiere, mi hermano. Cuando Dios quiere cumplir la voluntad, su voluntad en alguien, te va a hablar a través de un amigo, de un primo, del perro, del gato, de un sueño, de una visión o de la manera que quiera. Pero Dios es un Dios que nos habla. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, volvamos a la historia. Como leímos recién, el Señor le promete a Abraham algo tremendo. Le dijo: andate de tu casa, salí de tu familia, andate a la tierra que yo te voy a mostrar y te vas a convertir en un padre de multitudes. Y eso se lo dijo a los 75 años. Y es interesante que en este momento, o en esta persona en particular, en Abraham, hubo un doble proceso. Una doble preparación. La primera parte de la preparación fue tener que esperar tener un hijo. Si recuerdan la historia, también lo vimos en la serie. Abraham era grande, de 75 años, y su esposa era estéril. No podía tener familia. Por lo cual Dios le estaba prometiendo un destino de grandeza, de generaciones, de bendición, pero no tenía hijo. Para que tuviera el primer hijo, o el único hijo que tenía la promesa, que era Isaac, tuvo que esperar nada más y nada menos que 25 años para que naciera Isaac. Porque Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años. Quiere decir que la primera parte de la preparación para la promesa que Dios le había dado a Abraham era la paciencia. Tuvo que esperar 25 años a que se cumpliera la palabra que Dios le había dado. Pero ahora, y acá es donde quiero hacer un foco, el segundo proceso de Abraham fue el más fuerte. Génesis capítulo 22, y acá vamos a leer varios pasajes para ver la segunda parte de la preparación de Abraham. Génesis capítulo 22. Dice la palabra: tiempo después, ya había nacido Isaac, ya estaba grande Isaac, ya era crecido. Dios probó la fe de Abraham.
Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, estoy aquí. Toma tu hijo, tu único hijo, sí, Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah, y allí lo sacrificarás como una ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Tal como venimos viendo en los otros casos, vino una segunda parte de preparación para Abraham. Y esa preparación consistía en que tenía que entregarle su propio hijo a Dios. Tenía que llevarlo a un monte y sacrificarlo porque Dios se lo había pedido. Ese era el proceso, la última preparación que Dios le estaba pidiendo a Abraham para ver si estaba preparado para lo próximo que le iba a dar. Y esto nos muestra dos cosas, mis hermanos. Por un lado, nos muestran que los procesos de Dios no se terminan. Mucha gente cuando llega al camino del Señor cree, oh sí, pastor, no sabe lo que pasé, que esto, que lo otro, ya estoy listo. No, mi hermano. Cuando crees que estás listo es porque más te falta. Los procesos de Dios no se terminan nunca. Porque como dice Jesús, si estamos dando fruto, seremos podados para que demos ¿qué? Más fruto. Juan 15, verso 2 dice, el Padre corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Entonces, mi hermano, los procesos de Dios van cambiando, pero se van transformando y van siendo diferentes para que si estamos dando fruto, demos más fruto para la gloria de su nombre. Amén. Pero por otro lado, este segundo proceso de Abraham nos muestra algo más, y es que nos muestra que Dios conoce lo que necesitamos. Dios conoce dónde necesitamos ser preparados para aquello que Él quiere darnos. A veces, mis hermanos, necesitamos ser preparados en nuestra humildad también, tal vez. Somos orgullosos, entonces ahí nos prepara el Señor. Pero cuando ya quedamos humildes, quedamos mansitos, ¿vieron? Quedamos gauchitos, buenitos. Ahí viene la perseverancia, tal vez. Entonces Dios te prepara en perseverancia, porque tal vez es lo que te falta. Ya pasaste la humildad, ahora vas a la perseverancia. Y tal vez cuando ya superas la perseverancia, tal vez viene la paciencia. Entonces ya pasaste la perseverancia, la humildad, ahora viene la paciencia, y todo el tiempo el Señor nos sigue procesando y preparando hasta que estemos listos para recibir lo que Él quiere derramar en nuestras vidas. El punto es entender que es normal que si estamos haciendo las cosas bien para Dios, Él probará nuestro carácter para saber si estamos preparados para lo que Él nos quiere dar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Resumiendo hasta aquí entonces, pasando en limpio, vemos que la preparación es algo serio para Dios. A Dios le importa que estemos preparados, mis hermanos, para aquello que Él quiere darnos. ¿Para qué? Para que no lo perdamos. Tal como decía Jesús, si ponemos vino nuevo en un odre viejo, explota, se pierde el contenido. De la misma manera, si el Señor derrama algo en nuestras vidas que no estamos preparados, muchas veces se pierde. Se pierde. Y Dios no quiere que se pierda. Dios quiere que demos fruto 100 por 1 con eso que Él quiere derramar en nuestras vidas. Pero ahora vamos a hacer doble clic sobre este segundo proceso de Abraham y nos vamos a meter un poco en los detalles. Porque realmente después de la crucifixión de Jesús, creo que es la escena más conmovedora que hay en el Antiguo Testamento de entrega y de todo lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver el proceso de Abraham de entregar a su hijo. Consistió en 3 pruebas. Abraham tuvo que superar 3 pruebas para poder superar ese proceso. Y vamos a ir a la primera, verso 3 del capítulo 22. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. La primera prueba que Abraham debió enfrentar durante el proceso, durante este segundo proceso, fue una prueba de
obediencia, mi hermano. Prueba de obediencia. Si prestaron atención, y tal como había hecho Abraham en el capítulo 12 del libro de Génesis, cuando Dios lo llama, en ese momento Abraham salió sin cuestionar, sin preguntar nada, y se fue en obediencia al Señor. Y ahora vuelve a hacer lo mismo. Cuando el Señor le pide a su hijo, Abraham no se puso a preguntarle: ¿por qué, Señor? Si vos me lo diste, ¿por qué ahora me lo pedís? ¿Y cómo vas a hacer? Y si vos me diste una promesa, ¿cómo vas a cumplir esa promesa si ahora te tengo que entregar a tu hijo, a mi hijo? Y no se puso a cuestionar nada. Dice la palabra que lo único que Abraham hizo es obedecer a Dios. Esta prueba de obediencia afectaba la voluntad de Abraham. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a obedecer a Dios? La pregunta es para nosotros: ¿hasta dónde estamos dispuestos a obedecer a Dios para que Dios cumpla lo que ha prometido en tu vida? ¿Hasta dónde estás dispuesto a obedecerle? Pero hay un detalle más en este punto, y es que Abraham no obedeció de cualquier forma. Dice la narración que leímos recién que no se puso a pedir tiempo, como vimos, no se puso a pedir excusas, sino que agarró todas las cosas, agarró los materiales, agarró el cuchillo con el cual tenía que matar a su hijo, entre paréntesis. Llamó a los criados para que lo ayudaran, porque el viaje era de 2 días hasta llegar al lugar donde Dios lo había enviado. Entonces se puso a preparar todo rápidamente para que no haya demora. Y esto nos muestra que Abraham estuvo dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para obedecer a Dios. Sin cuestionamientos, sin excusas, sin pedir tiempo, sin decir al Señor: bueno, Señor, déjame que termine un poquito algunas cosas y ahí voy. No. Abraham se puso a prepararse diligentemente todo lo que era necesario para poder entregar a su hijo en obediencia a Dios. Los seres humanos, mis hermanos, tenemos la tendencia natural de que nos gusta saber las cosas, tocar las cosas, no estar seguro, ¿no? ¿Y cómo va a ser mañana? ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Y cómo voy a hacer? ¿No? Y nos gusta estar seguros. Por eso existen los horóscopos todavía. ¿Cuántos saben qué es un horóscopo? Todos lo conocen, ¿no? Le dice: bueno, te encontrará el amor en el colectivo, ¿no? Pero ¿por qué creen que existen los horóscopos? Porque a la gente le gusta saber lo que va a pasar. Quiere estar segura. Y me puse a investigar un poco, y ¿saben qué interesante? Que los horóscopos nacieron en la época de Babilonia, la época de Daniel, 600 aproximadamente antes de Cristo. O sea que tienen más de 2500 años los horóscopos. Y con inteligencia artificial, con lo que vos quieras, con internet, con WhatsApp, la gente sigue leyendo horóscopos después de 2500 años. ¿Por qué? Porque quiere saber lo que le va a pasar, quiere estar segura. Quiere saber si le va a ir bien, si le va a ir mal, qué le va a pasar mañana, si se le va a enfermar algún hijo. La gente quiere estar segura, le interesa al hombre estar seguro. Pero tal como vemos en la vida de Abraham, la primera enseñanza que nos muestra con esta actitud es que en el reino de Dios estamos llamados a obedecer a Dios, aunque no estemos seguros de lo que va a pasar mañana, aunque no sepamos lo que va a ocurrir, aunque no entendamos tal vez el porqué, aunque no sepamos la razón, aunque no entendamos las razones por las cuales Dios nos está diciendo eso, los hijos de Dios estamos llamados a obedecer a Él. El profeta Samuel le dijo a Saúl, en 1 Samuel 15, 22, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezca su voz? Escucha, le dijo al rey, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión mejor que ofrecer la grasa de carneros.
Muchas veces, mis hermanos, en el camino del Señor, la obediencia que Dios espera de nosotros es parte de la preparación para recibir lo nuevo que Él tiene preparado para nuestras vidas. Por eso, mis hermanos, esta primera actitud de Abraham nos dice que si queremos estar preparados para recibir eso de parte de Dios que esperamos, tenemos que estar dispuestos a obedecerle al Señor siempre. No sé si alguien lo recibe conmigo. No sé si les gusta, pero al Señor se le obedece. Aunque no lo entiendas, aunque no lo quieras, aunque no estés seguro, aunque no te guste, si esperas recibir lo nuevo que Dios tiene para tu vida, tenés que estar dispuesto a obedecerle siempre. Pero sigamos. Verso 4. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a distancia donde tenía que entregar a su hijo. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. La segunda parte o la segunda prueba de este proceso que Abraham debió enfrentar fue una prueba de prioridades. La primera fue una prueba de obediencia. En este caso fue una prueba de prioridades. ¿Qué significa esto? Con la decisión que estaba tomando Abraham, estaba demostrando a quién amaba más. Si amaba más al Dios que él creía y adoraba, o si amaba más a su hijo. En esta segunda prueba, en la primera estaba afectada la voluntad de Abraham, la obediencia. En esta segunda prueba estaba afectados los sentimientos de Abraham, el alma. ¿Hasta dónde amaba a Dios? Y esta pregunta nos resuena a nosotros, mis hermanos. ¿Hasta dónde amamos a Dios? De acuerdo hasta dónde amemos a Dios, va a ser lo que el Señor derramará sobre nuestras vidas. A veces como cristianos decimos que amamos a Dios y realmente no lo amamos. O a veces como cristianos amamos a Dios y lo amamos, sí, pero no lo amamos de la manera que Él quiere que lo amemos. Desde un punto de vista bíblico, el amor hacia Dios debe ser lo primero en nuestras vidas. Es lo principal. Sobre todo lo demás que tengamos y lo que amemos, el Señor tiene que estar en el primer lugar. Muchas veces lo decimos, sí, Señor, te amo. Lo sabemos mentalmente, pero no con el corazón. Abraham estuvo dispuesto a obedecer al Señor sin importar el costo, porque amaba más a Dios que a cualquier otra cosa, incluyendo a su propio hijo. Mis hermanos, Dios nos provee todo lo que tenemos y lo que somos. Dios nos provee la salud, la comida, el trabajo, nuestros afectos, nuestros amigos, nuestra esposa, nuestros hijos, pero nunca nada de lo que Dios nos dé puede ocupar su lugar. Mateo capítulo 22, 37, Jesús dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esto es lo primero y lo más importante en la vida del cristiano, por lo cual, mis hermanos, si en este tiempo queremos recibir aquello que Dios nos ha prometido, tenemos que estar dispuestos a amar a Dios por encima de todo lo demás. Aún lo económico, lo material, nuestros propios sueños, nuestra familia, pero el Señor tiene que estar en primer lugar, como estaba haciendo acá Abraham para la gloria de su nombre. No sé si alguien lo cree y lo recibe. Entonces ya vemos que recibir lo nuevo que Dios tiene no es tan sencillo. Hay que estar dispuesto a obedecer contra todo lo que sea, y hay que estar dispuesto a amar a Dios más que a cualquier otra cosa. Pero falta uno más. Vayamos a la última prueba. Verso 5, el final. Dice: allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac.
Mientras que él llevó el fuego y el cuchillo mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo: Abraham, padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Wow. Tremenda escena. La tercera prueba que Abraham debió enfrentar durante este proceso fue una prueba de fe y dependencia. En la primera, en la de obediencia, estaba involucrada, como les dije, la voluntad de Abraham, obedecer. En la segunda estaba involucrada el alma, los sentimientos, a quién amaba más. Y en la tercera estaba involucrada el espíritu de Abraham, en quién confiaba. ¿Hasta dónde estaba confiando en Dios? Y esa pregunta nos habla a nosotros: ¿hasta dónde, mi hermano, confiamos en Dios? ¿Hasta dónde confías en el Señor? Yo no sé lo que estaría pensando en ese momento Abraham cuando Dios le dice esto. Cuando estaban llegando ya cerca del monte donde tenía que sacrificar a su hijo. Yo no sé, me gustaría preguntarle a Abraham y me ponía a pensar, digo, ¿qué estará pensando Abraham? Abraham estaba pensando que tal vez en algún momento el Señor lo iba a interrumpir, como ocurrió. O tal vez, no sé, si terminaba matando a su hijo, el Señor lo iba a resucitar, no lo sé. Pero hay algo que Abraham estaba pensando en ese momento, porque él, a pesar de todo, seguía confiando en que Dios iba a hacer algo con su hijo. Por eso le dijo a los demás: quédese tranquilo y sigamos caminando. Antes le dijo: quédense tranquilos que vamos a volver a adorar, vamos a volver juntos. O sea, sabía que su hijo se iba a quedar. Y acá en este momento le dijo: tranquilo, hijo, que el Señor va a proveer algo. El Señor va a proveer el animal para sacrificarte. No vas a ser vos, algo va a ocurrir. Abraham debía confiar que su hijo volvería sano y salvo a pesar de todo lo que estaba ocurriendo. Hay pruebas, mis hermanos, en la vida donde nuestra fe será probada para saber hasta dónde confiamos en Dios. Hasta dónde estamos confiando en el Señor. ¿Estamos confiando realmente en Él? ¿O confiamos más en lo que tenemos? ¿Confiamos más en los contactos? ¿Confiamos más en nuestras capacidades? ¿En qué confiamos más? ¿O estamos confiando realmente en Dios? Por eso, mis hermanos, si queremos estar preparados para recibir aquello que Dios nos ha prometido, debemos estar dispuestos a confiar en las promesas, en los sueños o en la palabra que Dios nos haya dado, a pesar de lo que pueda ocurrir. No sé si alguien lo cree conmigo en esta mañana. De eso se trata. Y miren lo que sucedió a continuación. Verso 9. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Y en ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham: acá estoy, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio: en el monte del Señor será provisto. La fe de Abraham trajo recompensa a su vida, porque tal como él creía, el Señor proveyó el animal necesario para que el sacrificio pudiera ocurrir sin que tuviera que morir su hijo. Y esto es un simbolismo de lo que luego ocurriría con Cristo en la cruz, donde Dios envía a su propio hijo a morir por cada uno de nosotros. Pero quiero ir a esto. Con este hecho, con esto último que ocurrió, Abraham superó las 3 pruebas que conformaban el proceso de la entrega de su hijo. Quedó claro con esto, ante los ojos de Dios, que Abraham estaba listo, mi hermano. Que Abraham estaba preparado.
¿Vieron cuando viene un parcial difícil? Uno que estudiaba en el colegio o en el secundario, te llevaste la materia o lo que sea, y es donde realmente tenés que estudiar y realmente te tenés que preparar. Y uno sabe cuando está preparado para poder rendir una prueba difícil. ¿A cuánto les ha pasado? Que uno estudia y dice, ahora sí, ahora lo entiendo, ahora lo conozco, ahora me siento preparado para esto. Bueno, así estaba Abraham. Ahora realmente estaba preparado para recibir aquello que Dios tenía. Tal es así que Dios le dice en el verso 16, ya que me has obedecido y no has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán ciudades, las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Tras el proceso que vivió Abraham, con la espera de su hijo y luego con la entrega de su hijo, el Señor reafirmó la promesa que le había dado, y como conocemos la historia, esa palabra se cumplió. El pueblo de Israel salió, tuvo la tierra prometida, venció a todos sus enemigos, construyó el templo, y la palabra que Dios le había dado cientos de años antes a este hombre que le creyó, se cumplió en la vida de todo el pueblo de Israel. Tanto en él como en José y en David y en cada uno de nosotros, los sueños, las palabras y las promesas que Dios ha preparado para nosotros se van a cumplir si estamos realmente preparadas para poder recibirlas en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor en esta mañana? Para poder terminar, hoy aprendimos, iglesia, que el cumplimiento de todo lo que Dios nos ha prometido está sujeto muchas veces a una preparación necesaria para poder recibirlo. Y eso es para que nuestro carácter esté probado. Y para ello, para estar preparados tal como hizo Abraham, debemos estar dispuestos a obedecer, amar a Dios y a confiar en Él por sobre todas las cosas. Si lo hacemos, prepárate, mi hermano, porque en una de esas, este 2025 se convierte en el año donde Dios cumple aquello que ha prometido y puedas recibir esa promesa y disfrutar de la promesa, de ese sueño o de esa palabra que Dios te ha dado para la gloria de su nombre. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios fuerte, con un fuerte aplauso para Él? Gracias, Señor. Gracias, Señor.